ustedes dos. Me encanta, voy a empezar a grabar. Y mi querida Adi, hace muchos años que no platicamos, entonces voy a platicar brevemente de qué se trata Las Noches de Facilidad. Y es un espacio para poder platicar, para poder ver desde nuevas perspectivas algunos temas que son interesantes. Entonces, siempre los invito a que tengan algo de tomar, algo de comer, que cotorremos, que echemos un poquito el relajo. Y esto va a ir más allá de la pura plática. ¿Por qué? Porque no es una terapia, no soy psicólogo, pero también haré y utilizaré de repente algunos aclaradores energéticos verbales que nos permitirán tumbar todas esas creencias y el origen de ciertos patrones que tengamos y que podamos descubrir. Así que aquí es una parte muy importante el poder llegar con la apertura de recibir, de conocernos, saber que estamos en un lugar seguro. Ya esto es a lo que le llamamos bajar barreras. Saber que vamos a tener contacto con el cuerpo, vamos a percibir lo que se va soltando, en qué parte del cuerpo recibimos algunas señales, porque el cuerpo es sabio y el cuerpo siempre nos habla. Y todo lo que es la magia, yo lo hago por acá atrás, moviendo moléculas y todo lo demás. Así que hoy toca un tema que es bastante interesante, que es sobre los juicios, la autopercepción, la autoconciencia, la autoestima, porque además se nos, es algo que se nos inculca desde pequeños. Desde niños es el no hagas, tienes que ser, nos comparan, eh, y también vamos aprendiendo a ser muy críticos con nosotros mismos. Y eso es algo bastante delicado la mayoría de las veces. ¿Y por qué digo delicado? Porque más allá de querer precisamente emitir un juicio de si es bueno o malo, la realidad es que los juicios nos limitan. ¿Por qué? Porque un juicio le va a poner una etiqueta a algo. Llámese bueno, malo, gordo, flaco, alto, chaparro, azul, rojo, morado, verde. Al momento de que emitimos un juicio, ya no le damos a esa circunstancia o esa situación la oportunidad de transformarse. No le damos la oportunidad de enseñarnos algo. Simplemente lo catalogamos y lo empezamos a ver desde esa perspectiva, desde ese punto de vista únicamente. Y es ahí donde nosotros dejamos de crecer. Voy a poner un ejemplo precisamente. Yo pude haber catalogado o emitido un juicio sobre el hecho de que se fuera la luz y decir que es algo negativo, que es algo muy malo, ¿no? ¿Por qué? Porque además había otras personas que ya me habían escrito diciéndome, no puedo entrar, ¿qué pasa? Sin embargo, pues al final, por algo pasan las cosas. Y desde mi perspectiva personal, tengo que entender que a veces no tengo el control de todo y que a veces no puedo ver todas las perspectivas, porque eso es humano, eso es normal. Nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista, se van definiendo por nuestras experiencias, por lo que vamos aprendiendo, por lo que vamos viviendo, y no está mal, pero se vuelve limitado. Y de ahí la importancia de poder abrirnos a esas perspectivas diferentes. Y todo lo que esto es y lo que nos permite, no nos permite abrir nuestra percepción, nuestra visión, nuestra energía a los diferentes puntos de vista que pudiera existir de una situación, por favor lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los cinco chicos, todas creaciones, bases y más allá. Y este precisamente que acabo de mencionar es ese enunciado aclarador que va a esos espacios, a esos lugares, a través del tiempo y del espacio,
para destruir precisamente esas perspectivas. Y desde ahorita que lo dije, me empecé a sentir cositas en la cabeza y eso es muy buena señal. Entonces, ¿cuántos puntos de vista no tenemos sobre todas las cosas que no me permiten ni le permiten a esas situaciones realmente ser más, crecer más? Ujú. Porque puntos de vista vamos a tener de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del dinero, que si gano poco, que si gano mucho. Si es de la pareja, es que no hace o me gustaría que hiciera, es que no es suficiente. Ujú. Y eso, además de limitarnos, evita que disfrutemos de las cosas. Entonces, precisamente, eh, la finalidad de entender esto es poder tener una perspectiva más amplia, poder aprender a abrirnos a estas oportunidades y poder disfrutar de todos los procesos que estemos viviendo sin esos juicios o con unos juicios mucho más amplios en el sentido de que simplemente los voy a dejar ser. A veces no entendemos, y esa es la parte también interesante, hasta dónde puede llegar una situación. Es decir, vamos a percibir y vamos a experimentar la vida por esos 10 segundos y durante esos 10 segundos en los que estamos viviendo. Y es normal. Pero a lo mejor esta situación que estamos viviendo, que pudiéramos catalogar a lo mejor como negativa, si la dejamos ser, si no la limitamos y empezamos a aceptarla simplemente como lo que es una situación pasajera, porque todo va a pasar en la vida, posiblemente me lleve más adelante a nuevas bendiciones. Y aquí es donde nos volvemos co-creadores precisamente de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando somos esa permisión y dejamos que las circunstancias, las personas y todo lo que nos rodea sean ellos mismos, vamos a poder ver la plenitud de esas personas. Esto me recuerda, hay un experimento que se hizo muy interesante hace un par de años, por ahí debo de tener el video, donde se les pidió a varias personas participar en un experimento. Y lo que hicieron, eh, sin que lo supieran, se les dijo, bueno, te vamos a maquillar, queremos ver cómo reacciona la gente ante en una estación de tren y les dibujaban una cicatriz muy marcada en el rostro, ¿no? Y les decían, nada más queremos que salgas, camines, interactúes y queremos ver cómo responde la gente. Así de simple. Entonces los maquillaban, les ponían en el espejo, los se veían, veían la cicatriz obviamente ficticia y a veces hasta se impactaban ellos mismos, pero decían, ok, vamos a hacerlo. La parte interesante fue que decían, bueno, vamos a hacer un último, les quitaban el espejo y vamos a hacer el último retoque. Y entonces, sin que se dieran cuenta, les borraban la cicatriz. Y ya la persona salía a esta estación a seguir interactuando. Pero obviamente ya salía sin la cicatriz. Y la parte interesante es que todos mencionaron haberse sentido discriminados y le echaban la culpa a la cicatriz. Lo curioso y lo interesante es que ya no existía esa cicatriz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, desde mi perspectiva, pues yo lo que creo es que precisamente se volvieron co-creadores de esa experiencia. Ellos ya tenían un punto de vista sobre la cicatriz que tenían marcada. Ellos emitieron sus propios juicios, ellos esperaban ciertas reacciones y generaron esas reacciones, aún sin la cicatriz.
Por eso es muy interesante esta parte de ser co-creadores, porque efectivamente lo que nos va a permitir es entender todo ese poder que tenemos en todas las circunstancias, aun cuando a veces no lo creamos posible. En una de las preguntas que puede ser muy interesante hacernos cuando nos sentimos tentados a emitir un juicio, porque eso se vuelve un actuar natural con el paso del tiempo, pues es preguntarnos si realmente mi perspectiva es la única perspectiva posible. Ujú. Es ver o preguntarnos si existe alguna otra forma de percibir y de ser la circunstancia. Y entonces hay una pregunta mágica que nos podemos hacer y es todo lo que no me permita ver las infinitas posibilidades de esto, lo destruyo y lo descreo. Y eso precisamente lo que nos va a ayudar es a destruir y descrear esos puntos de vista desde el origen que nos va generando el tener esos pensamientos. Y si en estos momentos crees que eso no es posible, pues ese es un punto de vista y qué interesante. Entonces, destruyamos y descreemos ese punto de vista que no es posible destruir y descrear nuestros puntos de vista. Aunque sabe como trabalenguas. Acertado, equivocado, bueno, malo, puedo ir por todos los cinco pobas, creaciones, bases y más allá. Y ahora me gustaría conocer, precisamente después de esta no tan pequeña introducción al tema de los juicios, me gustaría saber qué juicio has tenido sobre ti últimamente, porque nosotros somos nuestros peores jueces. Que si llego tarde, que si no hice, que si hice de más, que si me sale, no me pinté, no me hice, ¿no? Y a veces confundimos los puntos de vista o las perspectivas de las cosas con la identidad. ¿A qué me quiero referir? A que a lo mejor un día estamos muy cansados, tenemos flojera, y entonces en vez de decir tengo flojera el día de hoy, decimos soy un flojo, porque te asumes como una identidad esa parte del punto de vista, ¿no? Pero no entendemos que no somos nosotros, que es una circunstancia, que es una situación y que se vale a veces sentirla, pero que no nos define. Y esa es la parte importante. Todos lo vamos viviendo, todos nos lo vamos creyendo, hasta el que en algún punto entendemos precisamente eso, que es una perspectiva. La primera vez que yo me rapé, literalmente a la calle de haber salido de la estética donde me raparon, se detuvo coche y literal se rieron de mí y me lo dijeron en mi cara, ¿no? Y por supuesto que me molestó y por supuesto que sentí incluso, además del enojo, un tanto de pena, ¿no? Me sentí avergonzado. ¿Y qué hice? ¿Por qué me rapé? ¿No? Me veo chistoso. Afortunadamente, en pocos minutos dije, es su perspectiva. A lo mejor ellos nunca se atreverían a hacerlo. Y claro, entendí también que era una época, hace muchos años, donde el único pelón conocido era La Roca, ¿no? Ya cada vez somos más. Pero de ese tamaño son las perspectivas y de ese tamaño dejamos que los juicios de otras personas nos afecten. Y lo peor es que a veces esos juicios los volvemos nuestros.
Y ahí lo que sucede es que minamos nuestra autoestima, minamos nuestra autopercepción, porque entonces creemos que somos esos juicios. Y todo lo que no nos permita identificar esto, lo destruimos y lo descreamos. Pero ustedes, ¿qué opinan? Platíquenme, porque de eso se trata, no es un monólogo. Bueno, pues yo digo que justo, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Creo que la mayor parte de nuestra vida se rige por el juicio, o sea, bien mencionabas, ¿no? O sea, tú haces algo nuevo y te da como ese miedito de chin, ¿cómo me van a ver, no? O al menos a mí todavía me pasa a veces, donde digo, demonios, o sea, tengo ganas de hacer algo, pero justo está la percepción. En mi caso, por ejemplo, soy hermana mayor y de pronto algo que quiero hacer, no puedo. Y desde muy chiquita me dijeron mis papás, ¿no? Como que tú eres el ejemplo de tus hermanas, porque tú eres la mayor y lo que tú hagas te van a seguir. Entonces, tienes que portarte bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si algún día quería ser traviesa, ya estaba en mi cabeza, tengo que portarme bien porque mis hermanas lo ven, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que es un tema bien interesante porque al final si bien cada quien habla por cómo le fue en la feria, también somos una construcción social al mismo tiempo. Sí, justo. Y es algo que no podemos evitar. Desde el momento que vivimos en una sociedad, en una comunidad, se va generando un constructo de las ideas y de las percepciones de todos los integrantes. No lo podemos evitar. Ujú. Y efectivamente, eso nos puede llegar a moldear. Entonces, gran ejemplo, Jan, la verdad es que gran ejemplo, porque efectivamente, como mencionaba en un inicio, nos empieza a limitar. Esos juicios no nos dejan crecer, no nos dejan ser, porque entonces ya somos un mal ejemplo, que es un punto de vista, o somos mala influencia, o estamos haciendo lo incorrecto, y se nos olvida que todos somos diferentes. Ujú. Y que a lo mejor para mí es súper expansivo y me hace crecer el dedicarme al dibujo y no tener una carrera, ¿ok? Y a lo mejor mi hermana es súper ñoña y para ella el tener una carrera de leyes o de medicina la va a hacer precisamente súper expandida y le va a traer todas las mayores bendiciones, pero a mí no. Ujú. Entonces, esas es En mi caso, precisamente las limitaciones que tenemos que entender que a veces nos las autoestablecemos al creernos esos puntos de vista. pues en mi caso pasó al revés. Yo soy la hija más chica, la hermana más chica. Entonces, de igual manera, siempre como que quieres seguir al más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues mis hermanos a los 20, 22, 23 años ya estaban casados, ya tenían familia. Y yo no, o sea, ya cuando empecé a ganar más años, me empecé a sentir estancada, porque yo todavía no tengo esposo, porque yo todavía no tengo familia, porque yo todavía no estaba establecida. Hasta que llegó un punto en el que justamente dejé de juzgarme a mí misma y decir, Ujú. a ver, Alto, es mi vida, es mi decisión y yo estoy queriendo continuar disfrutando de esta etapa de mi vida y ahora que lo veo, realmente para mí fue lo más hermoso el llegar a mis 33 años y por fin apenas ser mamá, porque disfruté todos esos años. Por Entonces, no supuesto. fue un sacrificio, fue al contrario, fue vivir más de lo que a lo mejor ellos vivieron esa etapa. Tal vez no la vivieron mal porque pues disfrutaron a sus hijos, disfrutaron a su familia, pero de manera diferente. Entonces yo sí Exacto. tuve esa oportunidad de poder decir, yo sí llegué a esta edad pues disfrutando de manera un poco más libre de, pues de esta etapa. Justo. Y eso precisamente, y muchas gracias por compartirlo, precisamente es lo que buscamos al final. Todos venimos a experimentar, todos venimos a ser felices.
no a cumplir la expectativa de nadie más. Y sin embargo, ¿cuántas familias no sucede que el hijo tiene que estudiar una carrera porque el papá le estudió y el abuelo le estudió y se viene de generación en generación? O es que si todos se casan a una edad, o miles, miles, miles de casos, ¿no? Y a veces no son tan aislados como lo llegamos a pensar. Ahorita con lo que me compartías, precisamente una compañera del trabajo me decía lo mismo, ella viene de Veracruz y cuando va a visitar a su familia, siguen siendo las mismas preguntas que me acabas de decir, ¿no? ¿Y cuándo te casas? Ya se te fue el tren, ¿eh? Ya toda tu familia ya tiene hijos y ya tienen 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Y ella, espérate, güey, güey. Sí, pero no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Y a veces el punto de vista que menos se nos enseña es que tenemos que ser felices. Es decir, se nos enseña a ser buenos hijos, buenos estudiantes, el buen hermano mayor o el buen hermano menor, siempre tratar de ser lo mejor, y eso no es que esté mal, siempre ser el mejor es obviamente padrísimo, pero no se nos enseña realmente tú qué es lo que quieres, qué es para ti lo que te hace crecer, lo que te hace feliz. Y es ahí donde a veces por eso nos perdemos, porque todos esos juicios, todos esos puntos de vista van siendo puntos de vista heredados, puntos de vista que nos inculcaron y muchas veces cae o lleva eso a la frustración. ¿Por qué? Pues porque simplemente sabemos y podemos identificar que no es lo que nosotros queremos, pero no nos atrevemos a romper ese patrón. Y entonces, otra vez, hablando de las preguntas, ¿quién sería yo y cómo sería mi vida sin estos juicios? Estos juicios, ¿de dónde los aprendí? ¿Quién me los heredó? Y si no son míos, los devolvemos a donde pertenecen. Los regresamos con conciencia de herida. Que no nos hagan más daño a nosotros. ¿Qué crees, Dave? Aquí me acabo de acordar algo bien curiosillo. Está bien interesante porque justo no haces la pregunta de dónde aprendimos esos juicios, porque hay muchas cosas que hacemos de manera inconsciente. Ujú. Pero hay un coach que justo habla de esa parte, ¿no? En uno de sus libros hay una parte donde dice que nosotros estamos siendo programados desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, inclusive a partir, o sea, mucha gente dice, ¿no? A los 3 meses ya un feto ya se considera un humano, ¿no? Porque ya hay Ujú. más desarrollo y demás. Pero esta persona dice, no, o sea, desde la concepción ya te están programando, o sea, desde el momento inclusive, ¿no? Que tu mamá se entera que está embarazada de ti, ya hay como una emoción, una programación y también mucho viene de eso, ¿no? De la personalidad que tenemos. Entonces a mí se me hace bien interesante, ¿no? Porque, ejemplo, creces de chiquito en muchos lugares, ¿no? Ya sea cuando creces escuchando no hay dinero o hay demasiado dinero, entonces se te queda eso. Entonces cuando hay algo contrario a, dices, chin, está mal, algo estoy haciendo mal, ¿no? Cualquiera de Justo. los dos, porque en los dos lugares siempre va a haber una discrepancia, pero está bien interesante y creo que el hacerte consciente de dónde viene y que realmente no es tuyo, que simplemente es algo que aprendiste o que alguien llegó y te dijo, ahí es donde empiezas a romper y dices, claro, hay algo más allá disponible para mí, ¿sabes? Exacto. Y precisamente eso es lo que nos lleva a la plenitud, ¿no? Poder identificar lo que para mí es correcto, ¿ok? Y que además te voy a seguir honrando si es que lo aprendí de mi familia, ¿no? Porque luego hacemos eso. No voy a dejar de hacerlo porque entonces, ¿qué van a pensar de mí? Pero al contrario, papá, mamá, ancestros, los voy a honrar. ¿Por qué? Porque voy a ser mi mejor versión. Porque en verdad voy a ser feliz, porque en verdad voy a lograr todo lo que yo quiero y lo que para mí es nutritivo.
Y eso creo que es una de las mejores formas de honrar a nuestros padres y a nuestros ancestros. Porque no creo, y en algún momento, cuando tengan, en el caso de Jan, a lo mejor hijos, no creemos, o yo no creo que queramos que nuestros hijos vengan a sufrir, vengan a padecer. Al contrario, queremos verlos brillar, ser lo mejor. Y eso también nos obliga a nosotros a entender y dejar ser. Te doy la libertad, te enseño, te amo, pero te dejo ser. Y entonces yo también, mi punto de vista tendrá que cambiar para darte esa libertad y dar herramientas para que seas lo que tengas que ser, para que puedas investigar, para que puedas experimentar, para que puedas ser tú mismo o tú misma. Fíjate que eso que comentas tiene mucho sentido porque yo, por ejemplo, ahorita que ya tengo hija, eh, me he topado con comentarios como, eh, un ejemplo, a mí no me gusta la cebolla. Entonces, oye, le vas a dar cebolla a tu hija, es que a ti no te gusta. A mí no me gusta, pero si a mi hija sí, ¿por qué la voy a limitar? A ella le gusta, adelante. Y de igual manera también pasa, por ejemplo, con lo que quieres ser o lo que vas a hacer en algún momento de tu vida. Yo, por ejemplo, digo, tuvimos la fortuna de conocernos en el karate, llevamos tiempo en karate y pues yo prácticamente toda mi vida, Uh desde -huh. los 7 años. Y en este caso, por ejemplo, a mí me gustaría que mi hija lo aprenda no como una imposición, simplemente como una disciplina, como algo que a mí me formó y que me ayudó mucho en disciplina, en conocimientos, en desarrollo, en muchas cuestiones que a mí me ayudó. Me gustaría que también ella tenga esos aprendizajes, pero que el día de mañana, si ella no quiere continuar, es decisión de ella. ¿Por qué? Porque Claro, yo nada más estoy dando las bases y en base a eso ya ella sabrá si continúa o no. Pero muchas veces piensan que por tú ser lo que fuiste, tu hijo tiene que ser exactamente igual. Y no es así. justo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, uno siempre quiere poner o dejar un legado, ya sea en los hijos, en los hermanos, en los amigos. Creo que es parte de ese crecimiento y desarrollo espiritual que todos tenemos, el saber que contribuimos un poquito, ¿no? A lo mejor no lo tenemos tan consciente, pero al final todos buscamos influir y dejar esa semilla. Y cuando nos damos cuenta, o por lo menos así lo veo hoy desde esta perspectiva, que el dejarte ser, que el darte herramientas para que busques lo que a ti te hace feliz y que te acepte yo como eres, ¿no? Siendo amiga, hija, mamá, esposa, la etiqueta que sea, es una de las formas de mayor amor y libertad que se le puede dar a una persona. Porque cuántas veces, por estas perspectivas, bien lo decía, ¿no? No puedo hacer esto porque, me van a ver feo. No puedo ser yo, me tengo que aguantar y no voy a hacer esto. Y entonces empezamos a dejar de ser nosotros por todos estos juicios y estas perspectivas y estos puntos de vista, ¿no? ¿Y qué crees? Que sí te pegan un montón, ¿sabes? Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, y resumido, ¿no? Cuando yo quise aprender a leer tarot, porque, bueno, quería crear como un puente entre mi abuelo que ya trascendió y mío, mi mamá era así como de que no, 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 y eres del diablo, ¿no? Aparte de Ujú. que yo soy zurda y tú sabrás que antes, hace muchos años, ser zurdo era ser del diablo, ¿no? Entonces, imagínate, traía la presión de un lado de mi papá y del otro lado de mi mamá de que no mames, eres del diablo, ¿no? Ay, perdón por la palabrota. No, está bien, Eres está del bien. diablo, ¿no? Entonces después aprendo a leer tarot y demás, y hace un año justo tenía una pareja que un día me dijo, oye, ¿por qué no me has leído el tarot? O sea, nunca jamás se lo leí y no se lo leo a las personas que no me lo piden. Entonces se lo leí y me dijo al final así como de que, ¿sabes qué? No eres buena, cuando tenía un chorro de personas atrás diciéndome, me encanta tu lectura, eres bien acertada, bla, bla, bla.
y esta persona diciéndome, no, no eres buena. Entonces, con eso, porque yo pensé que era una persona que genuinamente me quería y se preocupaba por mí, me dijo, ¿sabes qué? Deberías dejar de perder el tiempo, no gastes más dinero en tus cartitas, mejor dedícate a hacer otra cosa, ¿no? Tal cual. ¿Y qué crees? Tuve con ese comentario para dejar mi tarot, o sea, lo dejé meses, o sea, de que no lo toqué, pero para nada, hasta que un buen día dije, porque me seguían buscando genuinamente, ¿no? Y gente que me buscaba y demás, les decía, no, ya no me dedico a eso. Entonces un buen día me cayó el 20 y dije, claro, ¿por qué dejé de hacerlo si solamente es una persona de un chorro de personas que están detrás, ¿sabes? Entonces justo me compré y a eso vas, o sea, nos compramos esos juicios que emiten los demás y lo haces tuyo porque no es tuyo. Exacto, tal cual. Y es que también mencionaste algo muy importante. Al final, a las personas que vamos queriendo, que les vamos dando un lugar en nuestra vida, les vamos dando tal importancia que sus puntos de vista, sus juicios, les damos también más importancia, ¿no? Y entonces nos los casamos, ¿no? Nos los hacemos nuestros, y te aseguro que en esa época que dejaste el tarot a un lado, hubo una parte de ti que te hacía falta. Sí, totalmente, totalmente, porque ya era parte de mí, o sea, es algo que pues vas buscando, ¿no? Genuinamente creo que alguna vez lo he platicado contigo, ya Ujú. traes y la vida te va llevando por el camino para llegar a... Justo, Ujú. justo. Entonces, uno de los actos, y vamos a ir cerrando porque nada, nos quedan 4 minutitos, pero yo creo que uno de los actos de amor propio más importantes que tenemos que entender y que tenemos que aplicar es el darnos ese permiso de ser nosotros mismos, de entender que efectivamente toda la gente va a tener su propia perspectiva y es válida, pero que es de ellos. No significa ignorarlos, porque también vamos a poder crecer gracias a esas perspectivas, pero no casarnos cuando sintamos que nos están limitando o que estamos dejando de ser nosotros mismos. Entonces, creo que se trata de buscar el equilibrio entre, claro que pongo atención, pero no dejo de ser yo mismo. ¿Por Fíjate que a qué? mí, Claro, porque a lo mejor tú ves algo que yo no he visto y que me va a contribuir, y a lo mejor me lo adviertes y evitas que haga yo una barbaridad. a mí fíjate que algo curioso que me sucedió fue que en algún punto de mi vida, con una pareja anterior, pues también tenía como esos juicios, estás mal, o tú por qué te ganas ese puesto si tú no eres buena, y ese tipo de críticas que a mí pues también me afectaban, pero en algún punto no recuerdo dónde vi esa parte de vete al espejo y dice lo que tú sientes sobre ti, y fíjate que a mí me funcionó mucho. Hay situaciones a veces en tu vida que sientes que pues sí tienen razón los demás, que a lo mejor, pues es que ya subiste de peso, es que ya te ves diferente, es que pues ya eres mamá, o sea, muchos juicios que a veces, como dicen, las demás personas te los dicen o te lo hacen sentir, pero muchas veces a mí me ha funcionado ponerme frente al espejo y decirme, me quiero, me acepto, le voy a echar ganas para yo estar bien, para yo sentirme bien, y la verdad a mí me ha funcionado mucho. Justo. Y un regalo, y recuerden también, cuando nos cachemos que estamos haciendo el punto de vista de alguien, digámoslo. Digo, o piénsalo, no importa. Al final lo importante es la energía y la intención con la que lo hagamos, ¿no? Pero esta perspectiva que me estoy comprando de esta persona, lo destruyo y lo descreo. Poco y poco. Y dejemos que esa perspectiva se vaya y que nosotros sigamos siendo nosotros mismos. Si un consejo nos puede ayudar a crecer, está padrísimo, pero no me voy a comprar el punto de vista, que esa es la diferencia. Mm. Así que muchas gracias por compartirme sus experiencias. Para mí ha sido un gusto enorme poder estar aquí con ustedes.
tener esta charla, que de eso se trata, ¿ok? La idea es tener estas conversaciones que nos ayuden a ver nuevas posibilidades, a ver nuevas perspectivas, ¿ok? Que nos ayude incluso a nivel energético a sacar todo aquello que nos limita y poder generar una nueva etapa a través de estas nuevas perspectivas, porque al final eso es lo que nos va a hacer crecer y eso es lo que nos hace crecer siempre. Entender que vamos evolucionando, vamos cambiando nuestras perspectivas, pero que sea siempre para mejor. Y qué ideal que sea a través de ser yo mismo, de ser feliz, de dejar ser feliz a los demás y que todos en verdad nos sigamos apoyando. Así que chicas, se los agradezco muchísimo. Les mando un gran abrazo. Eh, Nos vemos en 15 días. Si tienen ideas de algún tema, algo que quieran que toquemos, estoy abierto y con todo gusto lo hacemos. Por hoy me despido, les mando todo mi amor y que tengan una linda noche. Muchas gracias.